bueno es levantar el nombre de Jehová en alto. Qué bueno es bendecirlo juntos. Y a tu hermano y decirle qué bueno que alabemos juntos al Señor, porque Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, de la adoración de su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor. Yo te voy a invitar que te pongas en pie un momento. Vamos a hacer ejercicio, pero vamos a recibir la palabra de Dios. ¿Y cuántos quieren oír palabra de Dios? Entonces extienda una mano. Vení, Diego. Eres el encargado, nuestro predicador Diego es el encargado de esta palabra. Vamos a un aplauso, pero también oh Señor, para que al abrir sus labios, tu palabra sea ministrada al pueblo y haya milagros, haya bendición, haya poder, haya autoridad en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Buenos días hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Puede tomar su asiento. Gracias. Y bueno, como sabemos, los aplausos y la gloria son para el Señor. Siempre hay aplausos de reconocimiento, porque el Señor dice: y cuando algo sea de reconocimiento, de honra, hay que honrar, hay que reconocer. Pero principalmente la gloria y la honra siempre son para el Señor. Amén. Eso siempre lo tenemos que tener en claro. Lo tenemos en claro como hijos de Dios. Y en esta semana pensaba y reflexionaba acerca en el momento que nos encontramos, que ya es el fin de año, este es el último domingo de noviembre, ya nos vamos acercando al fin de año y bien entré a la puerta, empecé a escuchar la palabra y acá en el púlpito, la palabra normal que a todos nos pasa: cansancio, desgaste físico, desgaste mental. Hay un desgaste muchas veces espiritual, a veces estamos con el vaso medio vacío porque transcurrió el año. Y un año de vida, en un año de vida de cualquiera de nosotros, pasan cosas. Justamente la vida nos atraviesa a través de los años. Tenemos el crono, ese tiempo, y nosotros lo sentimos y lo siente nuestro cuerpo. Y está bien estar cansados. Y está bien a veces estar agotados y muchas veces nos podemos sentir secos y vacíos. A veces sucede por alejamiento propio del Señor, como dice la canción. Por eso dice: mejor un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él, porque un tiempo lejos del Señor parece 1000 años. Y un día en la casa de Dios puede suceder una renovación tal que es un segundo. Pero nosotros solo nos damos cuenta de esas cosas cuando buscamos del Señor. Y siempre digo, si podemos poner un ejemplo claro de un cansancio, de un agotamiento. Acá tenemos muchas personas que hacen cursos, muchas personas que estudian, muchas personas que van al colegio, muchas personas que van en la facultad. Y pasa eso, el estudio requiere ponerse, requiere estudiar, requiere ir, requiere prepararse, materias y materias. Y cuando va llegando el fin de año es como que nadaste, ya estás ahí al final de la orilla y eso te trae cansancio, agobio, como también el trabajo, como también el sobretrabajo, porque nosotros somos bendecidos por el trabajo, pero muchas veces, digo yo, ¿no?
nos aferramos de esa bendición y tomamos más de lo que podemos. Tomamos más de lo que puede nuestro cuerpo física y mentalmente. Porque ya dejamos de ver la bendición y vamos atrás de otra cosa. Y ahí es cuando la bendición deja de ser bendición y ya nos ponemos en una máquina que nos trae cansancio, que nos trae agobio. Pero bueno, es normal. A todos nos pasa, a los cristianos nos pasa, a los hijos de Dios nos pasa. Por eso hay algo que sucede que es estar en comunión. ¿Y qué es también estar en comunión? Es justamente que a todos nos pase algo en común y que vayamos a un mismo lugar en búsqueda o a una misma fuente, que es Cristo, que es Dios, que Él es nuestro descanso. Y una de las palabras muy conocidas y uno de los versículos que se me venía a la cabeza en esta semana es una de las tantas promesas que tiene el Señor para nuestras vidas. Y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así dice la palabra del Señor en Mateo 11, del 28 al 30. El Señor nos dice que es nuestro descanso. Ahora bien, hay cosas que nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra decisión, podemos, entre comillas, ¿no? Entiéndame bien, controlar. A ver, yo puedo determinar mi tiempo de descanso. Cada uno puede determinar su tiempo de descanso. Alguno puede decir, bueno, esta semana voy a dejar de hacer ciertas actividades porque la verdad vengo cansado y tengo que aflojar y bueno, voy a dejar de hacer estas cosas para tener mayor descanso. Algunos pueden acomodar sus horarios de trabajo y pueden decir, bueno, estos 3-4 días me lo voy a tomar, voy a descansar porque realmente estoy que no doy más, siento ese cansancio, esa fatiga. Es algo que está en nuestra voluntad y podemos controlar, podemos decidir cuándo hacerlo. Pero seguramente, porque a mí me ha pasado, muchas veces se ha tomado ese descanso, se ha tomado esos días, ha tenido un cese de actividad y corren los días, igualmente se siente cansado. Dice, no, si descansé, dejé de hacer, estoy en reposo y me siento cansado. Y ahí es cuando empezamos a ahondar un poco más en nosotros y nos damos cuenta que a pesar de que tenemos un cansancio físico, que tenemos un cansancio mental, también estamos espiritualmente secos, porque el cansancio nos lleva a secarnos espiritualmente. Y sí o sí necesitamos de la intervención divina de Dios. Porque hay cosas que son de Dios. Necesitamos sí o sí de que Dios intervenga en esa situación de nuestra vida como es el descanso. Entonces yo decía, realmente nuestro descanso, por más que nosotros creamos que lo podemos manejar, le pertenece a Dios. Por eso dice su palabra: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y aquí póngale la palabra que usted quiera, o en el momento de cómo se sienta, es amplio. Y yo haré descansar. Llevad a mí mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y acá viene la parte más importante, más profunda, más espiritual. Y yo haréis descanso para vuestras almas. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos del refrigerio del Señor. Él es el único que puede hacer descansar nuestras almas. Amén. Solo descansando nuestras almas, solo descansando nuestro espíritu y nuestro ser, ahí vamos a hallar el descanso y la fortaleza física y mental que necesitamos para continuar la vida, para terminar un año o para comenzar un año.
Porque si hay algo que tiene de maravilloso la palabra de Dios, es que siempre hay más. Si bien es algo que está escrito, es algo literario, sabemos que la palabra de Dios es totalmente una palabra espiritual, que es una de las primeras cosas que aprendemos, que no las podemos leer carnalmente. La palabra de Dios es espiritual. Por eso es maravillosa la palabra de Dios, porque es el único libro, es la única palabra que siempre tiene más y más y más para decirnos. Por ejemplo, no sé, una historia muy conocida, un pasaje, el hijo pródigo. Usted seguramente ha leído 50 veces el hijo pródigo. Ha estudiado, ha meditado en el hijo pródigo. Ha escuchado 200 prédicas del hijo pródigo, distintos ángulos, distintas maneras de ver el pasaje distinto del hijo pródigo. Y dice, Señor, ya me hice cuenta, ya escuché 200 veces, ya la vi, medité, pero el Señor nos dice, hay más en la palabra de Dios, porque va a llegar un momento en nuestras vidas, en algunas circunstancias, que la palabra nuevamente nos va a llevar al pasaje del hijo pródigo y vamos a decir, sí Señor, había más. Eso es lo maravilloso de la palabra. Por eso siempre invitamos a leer la palabra de Dios. No solo porque, como predicaba la hermana María, es la verdad, es el camino y la vida. Siempre hay más de la palabra de Dios para nosotros y para nuestra vida. Y esta palabra, y este versículo, me llevó, ahora sí hermano, vaya abriendo su Biblia, en Mateo 22, versículo 15. Mateo 22, a partir del versículo 15. Porque claro, dije, oye, estaba equivocado. El descanso no lo puedo controlar tanto yo. El descanso, mi refrigerio, nuestro refrigerio le pertenece a Dios. O sea que hay cosas que sí o sí le pertenecen a Dios. No se puede meter ningún agente externo. Es Dios. Y el Señor nos va a enseñar acerca de esto. El Señor Jesús nos va a enseñar y nos va a decir las cosas que son de Dios y, como dice en este pasaje, las cosas que son del César. A partir del versículo 15, esto se titula La cuestión del tributo. Primero vamos a leer la palabra y después la vamos a desmenuzar. Vamos a dar el contexto histórico para entender lo que estaba diciendo Jesús en ese momento, lo que estaba diciendo el Señor ahora y lo que estaba diciendo el Señor aquí por siempre, hasta el fin del mundo. Porque la palabra es viva y eficaz. Y dice así la palabra. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con la verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues qué te parece. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Mostrad. Y dice Jesús, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué tentáis? ¿Por qué me tentáis? Hipócritas, ¿por qué tentáis al Señor? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, del César. Y él les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Hasta aquí la palabra de Dios. Saben que sobre todo este versículo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿lo conocen los cristianos? Es casi un eslogan. Lo conocen los judíos, los católicos, los que no profesan ninguna fe, ninguna religión.
Es más, mucha gente desconoce que lo dijo Jesús. Se piensa que es una frase popular. Es muy conocida. O muchos pensarán, no sé, que está en un paquetito de azúcar en la parte de atrás. Y ahí sale una frase. Pero en realidad nosotros sabemos quién la dijo. Y la dijo nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a algo muy interesante. El contexto histórico y por qué Jesús dijo lo que dijo. Vamos a hacer una primera lectura, una primera comprensión, y después vamos a hacer una comprensión escudriñando la palabra más profunda. Primeramente, si hacemos una primera lectura de lo que leemos, muchas veces hemos escuchado, y bien escuchado porque está bien, porque es una primera lectura, como siempre decimos, la palabra de Dios siempre tiene más y más. Decimos, bueno, ¿qué nos quiere decir el Señor aquí? Que como buenos hijos de Dios, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Tenemos que pagar nuestros impuestos. Como predicaba la hermana María, tenemos que estar en orden, para que cuando golpee el enemigo, tenemos todo en orden. Y es verdad, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. O sea que tenemos que pagar nuestros impuestos, nuestras patentes, nuestros seguros, tenemos que pagar todo, tenemos que estar en orden. Y a la vez, y sobre todas las cosas, tenemos que estar bien con nuestro Señor. Tenemos que estar bien con Dios. Tenemos que predicar su palabra, orar, venir a su casa, estar predicando afuera. Todo lo que conlleva caminar con el Señor. Las dos cosas se conjugan. Y aquí es esta primera lectura, y como siempre decimos, bien hecha. Lo único que tenemos que estar en contra nosotros los cristianos es si se transgiversa la palabra. ¿Qué es transgiversar la palabra? Escuchar este texto y que se diga, no, en realidad Jesús dijo esto porque no se quería meter en problemas. Mentira. En realidad Jesús dijo eso para quedar bien con unos y con otros. Totalmente mentira. O no, Jesús, para salir del paso, para seguir. Y eso es totalmente mentira. Y eso es transversar la palabra. Pero sí podemos hacer diferentes puntos de vista. Y ahora vamos a algo interesante. Lo histórico. El contexto histórico. Y algunas cosas, seguramente, porque tenemos conocedores y maestros de la palabra, como está ahí. Hago referencia porque todos conocemos la palabra, pero acá tenemos un gran maestro de la palabra. Sí, bueno, todos. Así que, y el que no conoce, ponga cara de asombro, y el que lo conocía todo dato, también ponga cara de asombro. Porque vamos a ver el contexto histórico. ¿Y por qué dijo estas cosas Jesús? ¿Y a quién se lo dijo? ¿Saben que el Señor? Hay dos cosas que sabemos cuando nos convertimos al Señor y empezamos a andar por su camino. Lo primero que nos damos cuenta de la necesidad de que teníamos de Jesús. O sea, por eso es necesario. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque solamente naciendo de nuevo nos vamos a dar cuenta de lo necesario que era la llegada de Jesús. Ahí Jesús nos saca el velo y nos damos cuenta. Y otra cosa que nos damos cuenta en el caminar con el Señor es que Dios tiene un plan y ese plan es perfecto. Dios no tiene plan B. Vieron que nosotros muchas veces en cosas que hacemos tenemos plan A, plan B y hasta plan C, por si falla. Siempre tenemos varios planes. ¿Por qué? Como decía Tozán, puede fallar. Entonces tenemos varios. Pero el Señor no falla. El Señor tiene un solo plan. Y ese plan es perfecto. Así que no me imagino a Dios diciendo, bueno, ¿en qué parte de la historia de la humanidad voy a hacer nacer a mi hijo? A ver, vamos a elegir. No. El Señor sabía muy bien en qué línea de la humanidad iba a nacer el Mesías. El Señor, nuestro Señor, aquel que necesitamos. Porque claro, cuando nació Jesús, ya había pasado mucha agua bajo el puente. Por eso se dice a veces,
Los profetas antiguos del antiguo mundo profetizaron la llegada. ¿Cómo el antiguo mundo? Sí, porque ya había pasado siglos y siglos de historia, no solo de Israel, de la humanidad, hasta que nació el Señor. A veces, vieron que a veces nos hacemos divagando, nos hacemos esa pregunta, ¿por qué no antes? ¿O por qué no después? ¿Por qué en ese momento? Y ahora vamos a ver por qué en ese momento. Porque en ese momento de la historia de la humanidad había justamente un mundo totalmente hostil, gobernado por el Imperio Romano. No hubo época, si bien la palabra, y es verdad, no va a decir que las cosas se van a poner cada vez peores, pero les puedo asegurar, si uno va a los libros de historia, que no hubo épocas tan crueles, ni siquiera la del Imperio Babilónico, que sabemos que no era ninguno bebé de pecho. Bueno, el Imperio Romano era más grande, era más poderoso, era más sádico. Ni siquiera los propios romanos vivían bien, solo los romanos acomodados, los del Senado, los que tenían cargo. Después, como sabemos, pan y circo. Imagínense el pueblo de Israel que estaba oprimido. Era un pueblo, era un imperio, y nosotros también tenemos el imperio romano, el hollywoodense, de las películas. Y muchas veces poco se asemeja, porque realmente era un mundo hostil. Ahí nació Jesús. ¿Podría haber nacido en cuna de oro? No nació en cuna. ¿Podría haber nacido en un palacio? No nació en un palacio. ¿Podría haber nacido en tiempos mejores? No. Nació en un tiempo muy hostil, en un rancho, en el medio de la nada, con un montón de animales alrededor. Todos en contra. Y con la posibilidad de que lo puedan matar. Ahí tenemos el primer mensaje espiritual. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué todo en contra? Porque, como siempre decimos, el Señor se manifiesta en la adversidad. El poder del Señor se manifiesta en la adversidad. El poder del Señor se manifiesta cuando está todo en contra. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, los personajes bíblicos tenían todo en contra. Es más, el Señor le pedía cosas que estaban por encima de sus capacidades. Como Moisés. Andaba el faraón. Como el faraón. O sea, le está pidiendo un tartamudo que vaya a decir al faraón que le podía cortar la cabeza a que le diera a su pueblo. Miren las cosas que pide el Señor. El Señor no pide cosas fáciles. No pensemos que el Señor pide cosas fáciles. No pensemos que el Señor pide cosas sencillas. Y no pensemos que el Señor nos va a pedir algo que sabemos de hacer de antemano. Porque no es así. Generalmente las cosas que nos pide el Señor son las que no sabemos hacer de antemano. Porque si yo me desarrollo en algo de antemano, si el Señor nos usa, ¿dónde está? ¿Dónde se glorifica así? ¿Dónde está el poder del Señor? Recuerda, hermano, hay cosas que son de Dios. Y ahí nació Jesús. En ese tiempo. Y no solo eso, que estaban sobre el pie del Imperio Romano, sino que el pueblo de Israel estaba totalmente dividido entre ellos. Había tres formas de vivir en esa época, en el Imperio Romano. Resistencia, resistirse al imperio, unirse a ellos, si no puedes con ellos, única con ellos, y nos apartamos. Vivimos en el medio de la nada, en cuevas, pero no vamos a nada. Esas eran las tres formas de vivir en aquella época en el Imperio Romano. Y saben que los judíos, los israelitas, cabe aclarar también, que esto lo sabemos, siempre en toda la historia hubo un remanente fiel al Señor. Amén. Estaban los que a pesar de todas estas cosas que les estoy contando, seguían fieles al Señor. De ese linaje sale Jesús. Porque si no, ¿cómo salió Jesús? De ese linaje, de esos fieles, de esos pocos, salió el Señor. Pero lo demás, todo Israel estaba dividido. Y estaba dividido justamente en estos tres grupos. La resistencia, ¿saben cómo le decía? La resistencia eran los celotes. Los celotes que eran una especie de terroristas, que atentaban constantemente
y hacían revuelta contra el Imperio Romano. Estaban totalmente en contra y ellos creían, tenían la creencia que solamente el reino de Dios se iba a instalar por la violencia, por la fuerza, a todo nada. Y así vivían, y así estaban. Después estaban los que se habían adaptado, esos eran los saduceos. Los saduceos dijeron, contra este imperio, muchachos, no podemos, vemos con ellos. Y servían al gobierno de turno. Esos eran los cobradores de impuestos, que eran Israel, eran judíos, pero servían al gobierno. Odiados, como sabemos, porque claro, se vendieron, como decimos nosotros. Pero, ¿qué creencia tenían ellos? Ya está, este imperio es el reino de Dios, esto es el reino de la tierra. Acá no tenemos que llenar los bolsillos, pasarla lo mejor que podamos, y ya está, es esto, no hay más nada. Y esa es la creencia de ellos. Ya está plantado el reino, listo, vamos a pasarla bien, lo mejor que podamos. Y después estaban los apartados, que los apartados eran, y están en los libros de historia de aquella época, eran los llamados cesenios. ¿Qué eran ellos? Apartados. Vivían lejos de la población en los imperios, y ellos se creían que eran consagrados, eran santos, eran sin pecado y eran sin mancha. Pasaban lejos de los enfermos, de la inmundicia, ni hablaban con samaritanos menos que menos, ni veían a un enfermo y miraban para otro lado. Vivían totalmente apartados porque ellos creían que así iba a llegar el reino. Que totalmente apartados y consagrados, sin interesar lo que le pasaba al de al lado, así iba a establecer el reino de Dios. Pero claro, y ahí llegó Jesús. Y en ese contexto histórico, y en esa división del pueblo de Israel, ahí empezó su ministerio y ahí caminó Jesús. En toda esa cultura. Y es más, Jesús se enfrentó a estos tres clases. Se enfrentó. Por eso, ¿vieron la parábola del buen samaritano? El Señor no hablaba por hablar. Bueno, la parábola del buen samaritano, cuando la escucharon los esenios, que eran aparte, imagínense la bronca que le agarraron a Jesús. El buen samaritano. La bronca que les habrá agarrado. Y él les dijo, muchachos, el reino no va a venir de esa manera. Se opuso a la resistencia. Y le dijo, muchachos, gente, tampoco el reino va a venir por medio de la violencia. Y es más, Simón, discípulo de Jesús, era uno de ellos. Dijo, vení Simón, vos vas a caminar conmigo. Mateo era un cobrador de impuestos, era un saduceo. Vení, vos vas a caminar conmigo. Así que ahí nos vamos a dar cuenta que Jesús no había elegido a lo mejor del barrio, sino todo lo contrario. Segundo mensaje que nos da el Señor, ¿qué nos queda a nosotros? Si decimos no, a este no lo vamos a predicar, vamos para otro lado. Siempre le queremos predicar al más lindo, al más buenote. Siempre le queremos predicar al que este va a escuchar. No le queremos predicar al que nos va a dar la vuelta a la cara. No queremos predicar al que no, este es bravo, va a sacar conmigo. Y bueno, acá el Señor nos dice todo lo contrario. No eligió lo mejor del barrio, no eligió lo mejor del pueblo. Y imagínense los conflictos que habría entre los discípulos. Era uno de cada palo. Hablar uno de judío, así era. Lo que pasa es que, claro, si la Biblia nos contaría todo esto, no alcanzaría, sería un acordeón la Biblia, estaríamos toda la vida para leer el libro. Por eso no están todos los milagros de Jesús, por eso no están todos los conflictos, todas las veces que se enfrentó el Señor a esta oposición. No nos alcanzaría, pero sí está la palabra de Dios diciéndole estas cosas.
Entonces, un día llegó el tiempo de los saduceos, que eran los fariseos, que eran los más interesados en que Jesús desaparezca. Porque claro, dijeron, si nosotros estamos bien, estamos con los romanos, ¿qué nos viene esta a pisar la torta acá? Ya está, lo tenemos que matar, tenemos que encontrar, hay que crucificarlo a este muchacho. Nos está tirando todo abajo. Porque claro, ¿qué hacían ellos? Se llenaban los bolsillos, oraban. Por eso el Señor es hipócrita. Por eso estaba lejos del Señor. Lo hacían todo para afuera. Vamos a las casas de las viudas, le tomamos la comida, tenemos los primeros lugares, nadie nos toca, estamos bien con unos y con otros, tenemos plata, tenían todo. Jesús era el enemigo número uno, el que había que matar. Y claro, ahí apareció los saduceos, los fariseos, y dijeron, tenemos una, en esta lo vamos a matar. Ya está, lo vamos a bajar contra la espada y la pared. Y ahí viene este pasaje. Entonces fueron, todo bonito. Maestro, porque me ahora, Rabí. Sabemos que enseñas con la verdad, que tienes la palabra de Dios. ¿Nos puedes responder una pregunta? Una sola. Y como el Señor conoce el corazón de los hombres, el Señor conoce la malicia. Por eso les hipócritas, ¿por qué tientan al Señor? ¿Por qué prueban al Señor? Una pregunta sola. Y es la pregunta, claro, si había que tributar o no al César. ¿Qué pasa? Primera cosa, el Señor no conocía a la moneda en curso. No la conocía. No tenía una moneda. Porque un judío consagrado no podía tener encima una moneda del César. ¿Sabe por qué no podía tener una moneda del César? ¿Sabe lo que decía la moneda del César? Divinus Filius. Hijo de Dios. El César se creía hijo de Dios. Y ahí pasaba su imperio. Él era el reino. Él era Dios. Los saduceos por eso estaban aterrados. Y eso decía la moneda. Entonces ningún judío consagrado podía tener encima una moneda del César, con la imagen del César diciendo hijo de Dios. Porque Jesús iba a estar rompiendo un mandamiento. No forjarás cosa hecha contra Dios. Estaba rompiendo el mandamiento. Nadie. Entonces ni siquiera conocía la moneda. Entonces dijo, venga, a ver, denme una moneda. Agarra la moneda, el Señor la ve, dice, la imagen del César. Y ahí es donde dice, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y acá está el núcleo de este pasaje. Acá el Señor está haciendo una declaración espiritual y una declaración de guerra contra el imperio romano. Está diciendo que no todo lo que hay en el imperio le pertenece a César, sino que cosas que solo le pertenecen a Dios. Porque claro, cuando Jesús era niño, hubo una revuelta de un tal Judas. ¿Qué hizo Judas? Un día se arregló y tenía sus seguidores y dijeron, no vamos a pagar impuestos, señores, no vamos a pagar, no vamos a tributar. ¿Y saben cómo terminó esa revuelta? Con 2.000 crucificados. Y esas cruces, esas 2.000 cruces de Judas y sus seguidores, estaban alrededor de toda la ciudad para recordar que el que no pagaba los impuestos, muerte. Entonces, si Jesús decía, no hay que pagar, se condenaba a muerte. Y si decía, sí hay que tributar al César, se estaba convirtiendo en un saduceo. Se estaba convirtiendo en alguien afín al imperio romano. Y por eso el Señor hace esta declaración profunda y espiritual acerca de las cosas que son de Dios. Gracias. De las cosas que les competen
a Dios. Que no hay intervención, sino la única intervención es la intervención divina. Como les hablaba hace un instante del descanso. El descanso le pertenece a nuestro Señor. Los milagros le pertenecen a nuestro Señor. Porque no puede haber otra intervención, no hay una intervención humana. Por eso a veces caemos en la pregunta: Señor, ¿me puedo comprar un auto? No puedo comprar un auto. ¿Sabes lo que me dice el Señor? ¿Has trabajado buenamente? ¿Tienes la plata? Sí. Cómpratelo el auto. Si nada tiene que ver con mi reino, nada tiene que ver con mi plan y con mi propósito, cómpratelo el auto. En buena hora. Sí, obviamente nosotros somos cristianos, somos agradecidos cada vez que nos compramos algo a Dios. Podemos haber tenido favor de Dios en la compra de vehículos, pero no precisamente necesitamos de intervención de Dios, de la intervención divina. Como para muchas cosas. ¿Me puedo comprar un pantalón? ¿Puedo ir para allá? ¿Puedo agarrar esto? Porque tenemos que fijar nuestro espíritu, nuestro corazón, en las cosas que son de Dios. Por eso dice, primeramente, busca el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Amén. El auto, el trabajo, la casa, todo es añadidura. Amén. Es bendición de Dios. Pero primero busquemos el reino de Dios. Primero busquemos las profundidades de Dios. Lo que no se puede explicar, lo que no tiene explicación, eso es de Dios. Esas son las cosas de Dios. El milagro, si yo voy o vamos nosotros y le predicamos a una persona que estaba dura, que estaba necia, y al poco tiempo lo vemos a esa persona en la iglesia, eso es de Dios. Ahí intervino Dios. Ahí intervino su poder. Ahí no hay explicación. Por más que nosotros digamos, y fuimos, que hicimos lo que teníamos que hacer como cristianos, le predicamos, le hablamos, lo otro lo hace el Señor. La venda se la quitó el Señor. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Esas son las cosas de Dios. Si hay una persona que fue el médico y le dijo, mire, esto no tiene vuelta atrás, y se presenta en la iglesia, como muchas veces hemos hecho, y oramos, y oramos, y oramos, y esa persona sana, y va al médico y dice, la verdad que no tiene nada. Esas son las cosas de Dios. Amén. No podemos explicar los milagros, no podemos explicar la intervención de Dios. Y muchas veces vamos a necesitar de la intervención divina de Dios. Todo lo demás y las cosas seculares son del César. Haga como que son del César. Pero las cosas importantes, espirituales, trascendentales para nuestra vida son de Dios. Por eso este mensaje, esta palabra, si usted vino cansado del camino, si usted vino agobiado, si usted vino vacío, seco, podemos estar de cualquier manera ante el Señor. No pida al César, pida al Señor. Amén. Porque nuestro descanso, amén, nuestra paz, aleluya, nuestro gozo, nuestro auxilio, amén, nuestro socorro, nuestro corazón pertenece a Dios. Amén. Lo que es de Dios, lo dijo el Señor. Y al César, lo chiquito, es del César. Así que, hermanos, los invito a que en este año que está terminando podamos estar enfocados en Cristo, mirando a Cristo, buscar esa renovación en las cosas de Dios. Busquemos la renovación en las cosas de Dios. Todo lo demás, promesa de Dios, será añadido. Busca trabajo, va a tener trabajo. Busca el autito, va a tener autito. Amén. Busca lo que busque. Pide al Señor y si Él se lo dará. ¿No dice el Señor? Es tan fácil para el Señor. Te lo regala.
Si nos regaló misericordia, si nos regaló gracia, no nos va a regalar. No nos va a dar un buen trabajo. No nos va a dar una casa, un lugar para vivir. No nos va a dar una hermosa familia. No nos va a dar un hermoso lugar. ¿Cómo no nos va a dar? Así que, hermanos, que Dios nos bendiga grandemente y, como les vuelvo a repetir, seamos renovados en las cosas que le pertenecen a Dios. Que Dios nos bendiga grandemente.